México, buenos días, te saluda Gaby Rubalcaba, un saludo muy grande a todas las personas que nos están viendo, un saludo muy grande a todas las personas Bio 4. El día de hoy, un programa que nos estuvieron pidiendo desde la semana pasada, vamos a estar hablando sobre colitis y gastritis, pero desde la perspectiva biofísica y la parte, ¿sabes qué? Esta parte está muy interesante porque también viene la parte emocional de la colitis y la gastritis, y como tenemos el tema que va relacionado a todo lo que es aparato digestivo, el obsequio del día de hoy es Biocon, así es que empiézate ya a comunicar, ahí van a aparecer los teléfonos en tu pantalla, entonces para que participes por Biocon. Y hoy tenemos mesa un tanto llena, tengo aquí a mi lado izquierdo a Virginia Tercero, que es naturópata y también nos viene a hablar de la parte emocional de la colitis y la gastritis. Hola Virginia, bienvenida. Hola Gaby, buenos días. Un saludo muy fuerte a todos en casa. Pues sí, así es. Hoy les vamos a estar hablando esa parte emocional de nuestra gastritis. Sí, porque muchas veces dicen, bueno, arréglame la parte del intestino, pero yo me quedo igual, y la verdad es que emocionalmente por ahí hay algo que arreglar también. Y como ya lo vieron ahorita en la pantalla, aquí a mi derecha está el licenciado Pedro Rubalcaba, pionero de la biofísica en México, que hoy no se aguantó entrar a cuadro. Pedro, bienvenido. Muchas gracias, Gaby. Pues sí, efectivamente este tema lo tratamos el día de ayer. No, sí, ayer en radio, y bueno, pues creo que era importante que también lo tocáramos en televisión. Así es, Pedro, porque bueno, la perspectiva de la biofísica en un tema de colitis y gastritis, digo, es muy interesante porque normalmente los tratamientos tienden a ser paliativos. ¿Qué es esto? O sea, para quitar los síntomas y momentáneamente, pero ¿cuántas personas no conocemos, no tienes al lado o ahí mismo en tu casa, que de repente es la colitis y la gastritis, se quita un tiempo, regresa, se quita un tiempo, entonces se convierte en algo constante, y hay que entender de dónde viene, por qué se produce, y desde el punto de vista de la biofísica, como de raíz, que eso es importante, poder solucionar este problema, porque ojo, no nada más es tu colitis y no nada más es la gastritis, es la consecuencia con el tiempo que puede tener, traer estas enfermedades, porque es un poquito de alerta, un poquito rojo, muy importante, que el cuerpo te está diciendo, oye, algo a nivel central no está bien, y entonces eso puede repercutir en otros sistemas. Y hablando de los sistemas, Pedro, en la biofísica, que la parte digestiva, la física es, bueno, en todo nuestro organismo, ¿no? Pero hablando del intestino, no tomamos en cuenta muchos eventos físicos, es más, no sabemos las correctas funciones de nuestro organismo, creemos que constipación, estreñimiento es lo mismo, no sabemos cuándo es inflamación, y qué es lo que está pasando, porque hay eventos físicos muy claros que están desequilibrados en la colitis y en la gastritis, ¿no? Así es, bueno, se inicia desde que la colitis y la gastritis empieza a ser ya parte de tu vida diaria. Cuando la gastritis la hacemos nuestra, cuando decimos mi gastritis, mi colitis, en ese momento se hace parte de ti, y bueno, ya no la puedes separar, ¿no? Y no la puedes separar porque llega a ser habitual. Y para nosotros ya es normal que tengamos problemas de un reflujo gastroesofágico, ya es normal sentirnos inflamados del abdomen, sobre todo en las últimas horas del día, ya es normal que de repente algunos alimentos no los podamos consumir, o cuando los consumimos necesitamos tomar algunos antiácidos porque sabemos que vamos a tener algo de irritación. Llega a ser tan normal. Llega a ser tan normal el estreñimiento, llega a ser tan normal en nuestra sociedad la gente que va al baño cada tercer día, llega a ser tan normal la gente que sí va al baño 2 o 3 veces al día, pero sus excrementos delgaditos, chiquitos, en trocitos, y decimos, pues yo estoy bien, yo estoy normal, cuando realmente hay alteraciones en ese aparato digestivo. Así es, Vika, Pedro, yo creo que es algo común. Sí, pero no es lo sano, ¿no? No es lo natural. No es lo natural, porque, por ejemplo, un día que no vayas al baño, oye, hay que ponernos a analizar, ese día no se hizo una función, ¿sí? Y a lo mejor no estás diagnosticado con una enfermedad, pero esto ya también, por algo tu cuerpo no está llevando ese equilibrio, y no nada más es la falla física,
¿no? Esa falla física también te puede estar reflejando una falla incluso emotiva, ¿no? Así es, Gaby. Fíjate qué importante la cuestión emocional, porque finalmente cada enfermedad está ligada a un tipo de emociones. Entonces, ayer comentábamos, de hecho, cómo en nuestro cerebro tenemos nuestros pensamientos, porque la emoción viene de un pensamiento. Entonces, tenemos esta sustancia que conecta molécula con molécula, los neurotransmisores. Entonces, al activar una huella, que es un patrón de actividad mental, cuando tenemos el recuerdo de la enfermedad, cuando la recordamos, cuando vivimos en esas emociones, activamos esa actividad, ese patrón. Entonces, estos neurotransmisores mandan una señal al torrente sanguíneo y así viajan los neuropéptidos hasta las glándulas, en este caso a las glándulas suprarrenales ubicadas acá en esta zona. Entonces, bueno, estas glándulas, depende de nuestra emoción, segregan las emociones, la adrenalina, esto que ya nosotros decimos, bueno, este coraje, esta ira, nos sentimos coléricos y todo por un recuerdo. Entonces, claro que la salud pues es el estado natural del cuerpo, pero pues entonces la enfermedad es que tenemos al cuerpo viviendo fuera de ese tiempo, lo estamos teniendo condicionado en un pasado, cuando en este presente pues realmente puede estar sano, puede tener sus condiciones de salud, Gaby. Fíjate que esta parte que bonita, porque mencionabas toda la cascada que se hace, ¿no? de una emoción y cómo viene esa repercusión física, y lo observamos. Normalmente este tipo de situaciones, colitis, gastritis, son cuadros que se dan después de eventos o de periodos largos de estrés, ¿no? De alguna preocupación, de algún problema, o incluso mencionábamos ayer en el programa que se está dando cada vez en edades más tempranas. O sea, vemos niños con colitis, vemos niños con gastritis, y dices, ¿cómo es posible? Pues es que también tiene mucho que ver el estrés que se vive en el niño, pero también en la familia, ¿no? Sí, así es, parte fundamental, sobre todo la educación de los padres, porque cuántas veces no tenemos al niño sometido en estrés, que lo queremos hacer a nuestro modo, cuando nosotros únicamente hay que brindarles una protección, una guía, no hay que quererlos hacer a nuestra imagen, porque incluso nuestra información que heredamos a los hijos en el ADN, pues es una información emocional. Entonces, claro, el niño está más susceptible a reaccionar a estas enfermedades, al entorno. Entonces, pues claro, por ahí hay que empezar teniendo, liberándose de esas emociones, un bajo nivel de estrés en casa para los niños, sobre todo. Así es, y empezando a tener como la conciencia de esto, ¿no? De que una enfermedad, pues es el reflejo de una parte emocional. Y ya decías, como bien decías, empieza ahí a estimularse las glándulas y las suprarrenales, donde empieza esta producción de adrenalina y nos pone en un estado natural de huida o alerta. Entonces, imagínate nuestro cuerpo cuando está en huida o alerta. Número uno, es difícil descansar, ¿no? Y cuando no hay descanso, no hay restauración, no le damos el espacio al cuerpo para regenerar. Y eso es bien importante, pero no nada más eso. El estado en el cual se comprometen tus músculos, el movimiento y la oxigenación, Pedro, que yo creo que estas palabras son claves para en la biofísica, para el problema de la colitis y la gastritis. Así es, definitivamente creo que son dos balances importantes dentro de este aparato digestivo. El primer balance es el pH, y el segundo balance es entre el equilibrio entre la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono. Son dos balances importantes que nos van a determinar la salud o la enfermedad dentro de este aparato digestivo, ¿no? Y bueno, pues si me lo permites, y hablando ya en la parte física, porque ustedes estaban hablando de la parte emocional, que en realidad, bueno, es el detonante, es el inicio de un problema de gastritis o de colitis, porque a veces estamos pensando que es un problema más por hábitos alimenticios o cosas así que por una condición emocional. A veces no relacionamos la parte emocional
con la gastritis y la colitis, aunque anteriormente la relacionábamos mucho, porque cuando había una inflamación del colon le llamábamos a esto una colitis nerviosa, o sea, la alteración a la inflamación del colon por una condición emocional. Pero bueno, ese término ya quedó un poquito en el pasado y ahora el término a utilizar es síndrome de colon irritable. Cuando ese colon generalmente está en inflamación, le llamamos síndrome de colon irritable. Bien, pues a mí me gustaría hablar de la parte física, qué es lo que está pasando en ese aparato digestivo, ¿no? Y para eso pues tendríamos que entender cómo funciona ese aparato digestivo. Yo quise traer la miniatura, ¿sí? Y aquí tenemos un aparato digestivo. Creo que lo podemos tomar, ¿ok? Y en este aparato digestivo vamos a entender que cuando comemos, los alimentos vienen del esófago hacia el estómago, intestino delgado y colon, ¿verdad? Y van caminando, se van moviendo gracias a un movimiento muscular, la peristalsis, ¿verdad? Pero también se mueven por presión. El esófago ejerce mayor presión sobre el estómago. El estómago ejerce mayor presión sobre intestino. E intestino ejerce mayor presión sobre el colon. Esta presión está determinada por la capacidad de distensión de los órganos. Esófago, al no tener una capacidad de distensión, ejerce mayor presión contra estómago, que se puede distender hasta 2 veces su tamaño. Estómago ejerce una mayor presión contra intestino, que se puede distender hasta 3 veces su tamaño. Y colon, pues tú sabes que se puede distender hasta 4 veces su tamaño. Entonces, por presión va caminando ese bolo alimenticio, por presión y peristalsis. Así es. Que tiene mucho que ver, Pedro, aquí la capacidad muscular. Exacto. Que tenga, ¿no? Este tejido, al final de cuentas es músculo y es tejido. Así es. Entonces, cuando yo me asusto, me enojo, me estreso, voy a segregar adrenalina, noradrenalina, que ustedes acaban de mencionar. Y estos músculos, este músculo es un músculo liso. ¿Qué es esto? Que son músculos involuntarios. Al ser un músculo involuntario es mucho más sensible y susceptible hacia las descargas adrenérgicas. Ok, entonces al contraerse el colon, el espacio entre una célula y otra se reduce. Y al reducirse ese espacio, las células viven en constante movimiento, crean una mayor fricción celular. Esto nos da una temperatura y con la temperatura, o sea, un calentamiento, se viene un acúmulo de fluidos como un termorregulador que provoca una inflamación del colon. Pues fíjate, Pedro, qué interesante. Vamos con esto a nuestra primer pausa. Si tienes alguna duda, pues bueno, llámanos, ahí están los teléfonos en tu pantalla. Recuerda que hoy estamos obsequiando lo que es Biocon, que más adelante te vamos a explicar cómo Biocon te va a servir para estos problemas a nivel intestinal, colitis, gastritis. Y recuerda que terminando Bioencuentro ahorita a las 10 de la mañana tienes una cita en Avenida de las Rosas número 400 en la Universidad Bio, no te la puedes perder. Vamos a una pausa, regresamos. Recuerda que si no es Bio 4, no es biofísica. Regresando a Bioencuentro TV, muchas gracias por todas sus llamadas. Estamos obsequiando el día de hoy Biocon. Llama, no te quedes sin participar. Si tienes alguna duda, en verdad, aprovecha, porque hoy estamos hablando de una perspectiva muy interesante de la colitis y la gastritis, que es la perspectiva biofísica, donde también abarca esa parte emocional, que más adelante vamos a decir ese perfil emocional que también tienen los pacientes con colitis y con gastritis. Pero antes, muchas gracias al buen Josh, que se encarga de toda la imagen de Bio 4, que viene en el corte, nos arregla. Si tú quieres lucir como Bio 4, bueno, acércate con Josh. Recuerda que trabaja con previa cita. Él se encuentra en Colonia La Calma. Va a salir por ahí los datos en tu
pantalla el teléfono, la dirección, pero es todo lo que tenga que ver con cambio de imagen, con tratamiento. Es el primer estilista biofísico, así es que acércate con Josh. Y aparte, ¿sabes qué? Si eres socio de Bio4, bueno, coméntaselo porque tiene un descuento para ti, así es que ahí está el teléfono. Y todo lo que es cambio de imagen, ¿no? Aparte de tratamientos, que es muy bueno el buen Josh, todo lo que es cabello, ¿cómo ves, Pedro? Sí, bueno, Josh es el estilista biofísico de toda la República de bio. Cuando vienen los líderes bio de otras partes de la República, lo primero que hacen es visitar a Josh. Sí, también no se pueden quedar, claro, vienen a Guadalajara y van a Bio y van con Josh. Pues bien, nosotros estamos de regreso con el tema muy interesante el día de hoy, Pedro, que nos estabas explicando cómo hay una fricción celular, hay una expansión de calor y que eso le llamamos inflamación. Fíjate, el intestino es tremendamente reactivo, aparte, como bien nos comentabas tú, que es músculo liso, pero ese músculo liso, esos metros de intestino tienen doble capa nerviosa, ¿no? Entonces la comunicación que hay intestino-cerebro, y lo hemos visto, Vika, Pedro, en las capacitaciones con la neurogastroenterología, que precisamente se enfocan mucho en esta patología que mencionabas de síndrome de intestino irritable, donde como esa parte nerviosa se afecta tanto que llega a alterar este movimiento peristáltico y esta condición celular, Pedro, que es importantísimo. Así es. Y cuando se inflamó ya el intestino, la luz interna del intestino se reduce. Y al reducirse la luz interna, entonces es lo que nosotros llamamos estreñimiento. Se estriñe, se estrecha. Que no es dejar de ir al baño 2-3 días. No tiene nada que ver con la frecuencia. El estreñimiento no tiene nada que ver con la frecuencia. La frecuencia de ir al baño tal vez la podamos ubicar más en una constipación. Así es. El estreñimiento es la estrechez, el reducir de la luz interna de ese intestino. Entonces, si tú vas al baño 2 o 3 veces al día, pero tus evacuaciones son chiquitas y en trocitos, quiere decir que ese colon está inflamado. Los niños generalmente cuando van al baño, hacen del baño y hacen muy grueso. ¿Por qué? Porque no están estresados, ¿no? Así es. Y que dicen, oye, ¿cómo es posible tan chiquito y hace esas cosas? Nos asustamos, volteas a ver y dices, una anaconda ahí, ¿verdad? En el baño, porque no le echaron agua al baño. Ok, pues ese es un colon relajado, pues. Ajá. Ese es un colon relajado en una función normal, ¿no? Cuando nuestras emociones son muy alteradas, que hay muchas descargas de adrenalina, vamos a ver excrementos muy pequeños, muy estrechos, que generalmente puedes ir al baño 2 o 3 veces al día, pero ahí ya te está hablando de una inflamación, de un calor a nivel intestinal y que ese calor va a radiar hacia órganos vecinos. Así es, fíjate, lo importante de esto, ya te está hablando de la inflamación. O sea, para llegar a la inflamación es necesario llegar al dolor y al cuadro agudo de la colitis, que no te puedes sentar. Simple y sencillamente viendo el grosor de la evacuación, tú ya puedes ver si la luz intestinal está reducida, y si está reducida, ya hay inflamación. ¿Sí? Ya hay colitis. Y hay alteración en los procesos digestivos, y hay alteración en los procesos fermentativos, se incrementan los procesos fermentativos a nivel intestinal, hay destrucción de bacterias benéficas, hay proliferación de bacterias patógenas, ¿verdad? Hace rato estábamos platicando de esto en la hora del corte, y que estábamos diciendo que cuando había un incremento de la presión de dióxido de carbono, cómo la podías ir liberando poco a poco sin que se dieran cuenta. Bueno, pues eso es parte de una inflamación a nivel intestinal, ¿no? Así es. Y bueno, ahí tenemos la relación muy directa de lo que es la colitis con la emoción. Así es, fíjate, y empieza a cambiar todas las condiciones de presión, de temperatura, ¿no? Y entonces puede haber reversión de presión. Estamos viendo que hay incluso, estamos acostumbrados al reflujo ácido, pero hay incluso un reflujo alcalino. Hay un reflujo alcalino, sí. Lo que pasa es que el reflujo ácido lo sentimos, nos quema, nos irrita la mucosa esofágica. Yo voy a volver a poner aquí la miniatura. La miniatura. En el reflujo ácido es porque nosotros tenemos, el estómago, tú sabes que el estómago debe de ser ácido, ese es su estado natural, produce el ácido clorhídrico para destruir los alimentos.
¿de acuerdo? Pero cuando las presiones se revierten, tú bien lo acabas de decir, de la reversión de presión, que es una ley de la física. Esa ley de la física dice que cuando metemos un fluido sobre un ducto y ese ducto se obstruye, la presión que ejerce sobre las paredes se revierte. Y es como cuando pongo una manguera, le estoy echando agua, la manguera se dobla, yo le sigo echando agua a la manguera, el agua se va a revertir, va a salir para conmigo. Ok, entonces aquí hay una reversión de la presión. Entre el esófago y el estómago, hay un esfínter, un esfínter que se llama cardias. Ese esfínter deja pasar, pero no deja regresar. Sin embargo, cuando viene la reversión de la presión, toda esta acidez que está en el estómago puede salir hacia el esófago y me va a irritar la mucosa esofágica. El estómago se protege con una mucosa gástrica, pero el esófago no tiene la capacidad de soportar la acidez y me irrita la mucosa esofágica, ¿no? Así es. En algunas ocasiones lo que hacemos es que voy a la farmacia, me compro un antiácido, sí en verdad siento un alivio porque alcalinizo esta área que está irritada, pero también estoy alcalinizando el estómago cuando el estómago en su función normal y natural debería de ser ácido. ¿Qué hace el estómago? Pues produce más ácido clorhídrico, ¿de acuerdo? Pero tú estabas hablando de un reflujo alcalino. ¿Qué es eso? Bueno, es que ya aquí a la altura del duodeno, aquí en esta parte, se junta en este tubito que vemos aquí, se llama colédoco, donde suministra los fluidos biliares y pancreáticos. Esta parte se llama ampolla de Vater y aquí hay un esfínter que se llama esfínter de Oddi. Vamos a arrojar los fluidos biliares y pancreáticos que alcalinizan el bolo que salió del estómago. Pero cuando viene la reversión de presión, esta alcalinidad puede entrar hacia la cavidad gástrica, alterando entonces la acidez natural del estómago. Como aquí no hay una irritación como tal, entonces no lo siento como siento el reflujo gastroesofágico, que ahí sí hay una irritación de la mucosa. Sin embargo, lleva a tener alteraciones digestivas bastante importantes y considerables. Así es, no, y que pasa incluso lo mismo con el antiácido, ¿no? Que llega a cambiar tanto el pH del estómago que obliga al estómago mayor cantidad de acidez, a producir mayor cantidad de ácido clorhídrico. Así es, y dicen, oye, ¿por qué no funciona? Bueno, porque estás cambiando el pH del estómago con este reflujo alcalino, ¿no? También. Así es, y si yo quiero corregir todo esto, bueno, me queda claro que no es con un antiácido como lo voy a hacer. Si yo quiero corregir todo esto es relajando el colon que esté inflamado, mejorando el tránsito intestinal a nivel de colon para evitar así la reversión de presión. Así ¿verdad? Pero ahora lo estoy viendo desde las reglas y desde las normas de la hidráulica y la termodinámica. ¿Ves cómo la física se aplica bastante en el funcionamiento digestivo? Así es. Fíjate, hablando de termodinámica, hablabas de una condición que es la temperatura. Sí. Y una de las leyes de la termodinámica es que la temperatura se irradia, ¿no? Se va a radiar, a otros órganos. A veces creemos, está caliente y nomás se queda ahí el calor. La realidad es que no. Y ahí, por ejemplo, las mujeres que tenemos los ovarios, la matriz, ¿no? El caso de los hombres, la próstata, pues estos son órganos que también se van a ver comprometidos por esta temperatura. Así es, nosotros en el taller hacemos un experimento donde ponemos una fuente de calor que es un foco y le pones una campana de vacío. ¿Ok? La temperatura de la fuente de calor va a radiar incluso a través de la campana de vacío. O sea, el calor se va a radiar aún a través de la ausencia de un medio conductor, con el solo hecho de acercar hacia un área de calor. Ahora imagínate la radiación de calor que da ese intestino cuando sí hay un medio conductor, que son los flujos sanguíneos, los flujos linfáticos, incluso las paredes de los órganos mismos. Y si el intestino enfrente del colon ascendente está el ovario derecho, imagínate la radiación de calor que estoy mandando hacia el ovario.
enfrente del colon descendente está el ovario izquierdo. Entonces, cuando se inflama y se calienta, empieza a radiar calor hacia otros órganos, afectando la función de los otros órganos. Sí, y puede decir las personas, bueno, ¿cómo va a afectar para la producción? Para empezar, ¿no? Una producción hormonal es importante la temperatura. Por sí, supuesto. es básica. La temperatura marca en parte el ciclo hormonal, la producción de hormona femenina, masculina. Y bueno, con eso vamos a nuestra segunda pausa, que es un tema muy interesante, esta parte de cómo afecta, ya vimos la presión, ahora vamos a ver cómo afecta el calor y las emociones y sobre todo lo que nos interesa, cómo empezar a corregirlo de fondo. Pues bien, estamos obsequiando el día de hoy Biocon, que ahí tienes una de las claves, cómo empezar a corregir el problema de fondo. Regresamos, recuerda que si no es Bio 4, no es biofísica. Regresando a Bioencuentro TV, muy interesante el programa, estamos hablando de colitis, de gastritis desde la perspectiva biofísica, la perspectiva emocional. Y bueno, estamos obsequiando el día de hoy Biocon. Comunícate con nosotros para que puedas participar. Recuerda que al final del programa vamos a hacer la rifa de este Biocon, que por cierto, chicos, ya se están comunicando con nosotros. Gracias a Emilia del Pilar Cortés, que dice felicidades. Gracias a Claudia Janet Martínez, muchas gracias. Francisco Mora Barrera de Puebla, que se están comunicando. Gracias, Francisco. Alicia Ayala Martínez, que manda muchos saludos. Excelente programa. Del Estado de México, desde Metepec. Un saludo muy grande a Metepec. Un saludo a Metepec. Laura Sotelo, desde Guadalajara. Ana Rosa Rodarte Rúa, de Tonalá. Rosa María Vázquez Jiménez, saludos. Excelente programa. Mireya Espinosa Mejía, saludos desde Morelia. También un saludo muy grande a la ciudad de Morelia. Así es. A Norma Angélica Farías Galvez, que muy interesante el programa, ella nos habla de Zapopan. María de los Ángeles Guzmán, desde Guadalajara. Y bueno, todos ustedes ya están participando por lo que es Biocon. Entonces, comunícate si tú quieres participar, porque aparte es todo un sistema de equilibrio intestinal, pero lo que no sabemos es que al equilibrar el intestino, estamos equilibrando más sistemas de nuestro organismo. Así es. Y por todo lo que depende de ahí, fíjate, desde la parte inmunológica, la condición circulatoria, la condición incluso metabólica, y nos quedamos en esta parte, Pedro Vica, muy interesante, que es la parte hormonal. Decimos, o sea, la temperatura marca la producción de hormona femenina como masculina. Entonces, imagínate si estamos cambiándole la temperatura al ovario o al mismo testículo, pues entonces va a haber alteraciones hormonales también. Así es, para que veas lo drástico que es un grado centígrado de temperatura a nivel hormonal. En algunos animales, la temperatura llega a determinar el sexo de los huevos. A la temperatura en que fueron incubados, llega a determinar el sexo. Ok, bien, en el caso de nosotros, los humanos, la temperatura a nivel gonadal llega a determinar la producción hormonal. El que haya más estrógenos o más andrógenos, más progesterona o más testosterona, depende mucho de la temperatura a nivel gonadal. Fíjate, y aquí cuántas veces, y digo, las mujeres que de repente, los hombres todavía tienen esos mecanismos de termorregulación, ¿no? Donde el testículo, gracias a toda la capacidad muscular que tiene, y bueno, de acuerdo al frío, al calor, va a tener acercamiento o alejamiento de la cavidad abdominal, ¿no? Para mantener la temperatura. En el caso de las mujeres que no podemos meter y sacar los ovarios, pues entonces estamos como más propensas en ciertas etapas de nuestra vida a tener desajustes y desequilibrios hormonales, ¿no? Y lo vemos nosotras con el síndrome premenstrual, y viene el problema en la menopausia, ¿no? Que esto no quiere decir que el hombre no lo tenga, el hombre puede llegar a tenerlo, pero sin embargo en la mujer
suele haber mayor incidencia de alteraciones hormonales, ¿no? Sí, por estar sus ovarios dentro de la cavidad abdominal. Sin embargo, las mujeres en sus ovarios tienen mayor resistencia a la temperatura que los hombres. Los testículos tienen menor resistencia a la temperatura porque fueron creados naturalmente para estar fuera de una cavidad abdominal. Pero luego cambian las modas, Gaby. Cambian las modas donde vienen las tanguitas, los calzones de licras también en los hombres y pegan los testículos a la cavidad abdominal y recordemos que tienen menor resistencia al calor, bueno, pues empieza a haber, ya se proliferan las enfermedades de orden hormonal también en los hombres. ¿Por qué? Pues porque el estrés, la alteración emocional lleva a esa cavidad abdominal a una temperatura superior y los testículos pegados a esa cavidad abdominal, bueno, pues definitivamente que empieza a haber ya más enfermedades o más alteraciones hormonales en hombres, cosa que no veíamos antes. Así es, fíjate que qué interesante hasta cómo esa condición social llega a cambiar una condición física. Y aparte no más es la parte hormonal, ¿no? También la ionización de minerales importantes como el calcio, donde ahí también va a verse afectada incluso nuestra capacidad de contracción y relajación muscular. O sea, el músculo también se puede llegar a ver afectado por esta misma alteración. Así es, entonces con lo que dices, se forma un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque ya hay una deficiencia cálcica, ya hay una alteración hormonal, hay una alteración muscular, con esa alteración muscular hay una deficiencia digestiva que me lleva a más temperatura y caímos en un círculo vicioso. Tenemos que revertir ese círculo o cambiar ese círculo a un círculo virtuoso cuando todos lo mejoraríamos con mejorar la condición digestiva, que ese intestino se mueva. Tú sabes también que si el intestino no se mueve también hay problemas circulatorios, porque ese intestino está rodeado de un grupo de venitas mesentéricas, se llaman, un grupo de venitas que cada vez que se contrae y relaja, expulsa y succiona sangre ayudándole al corazón con todo ese movimiento sanguíneo. Entonces, digo, por todos lados tendremos que buscar siempre tener una digestión en óptimas condiciones, una función digestiva en óptimas condiciones, una función muscular, intestinal en óptimas condiciones. Claro, y aquí viene lo bueno, el cómo, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, estoy de repente con algún tipo de fibra, hago ejercicio, tomo agua y no se me corrige la colitis. O no, trato de evitar alimentos que me hagan daño y todo, y no se me corrige la gastritis. Es que no nada más es una condición de alimentación, eso es importante. Así es. Bueno, primero tenemos que ver que es un músculo el colon. Y si es un músculo el colon, le tenemos que dar todas las herramientas para que ese músculo trabaje. La primera es el equilibrio cálcico. ¿Por qué? Porque actina y miosina, que son las proteínas contráctiles, no van a actuar si no tienen ese ion de enlace, que es el ion 20, que es el calcio. Entonces, un equilibrio cálcico es lo primero que necesitamos. Un equilibrio hormonal para ese tono muscular. Un tránsito intestinal, un bolo adecuado, está bien, las fibras, un bolo adecuado. Tenemos que cuidar el equilibrio entre las bacterias patógenas y benéficas o aerobias y anaerobias. Tenemos que cuidar la flora bacteriana, entonces tenemos que buscar una suplementación que esté basada en probióticos y prebióticos y por supuesto tendremos que cuidar la parte emocional. De nada me sirve cuidar todo esto si me sigo enojando, si me sigo estresando, si sigo haciendo esas descargas de adrenalina, sigo metiéndole carga a esas suprarrenales que están produciendo cada vez más neurotransmisores que van a hacer esas contracciones musculares. Así es, Pedro, fíjate ahorita que por eso, ahorita que estás mencionando lo que se necesita, por eso Biocon es todo un sistema, ¿no? Que va a traer todos esos elementos, más allá de ser nada más el conjunto de fibras y fibras de volumen, va a traer todos estos elementos aparte que necesitamos trabajar para el correcto funcionamiento de todo lo que es el aparato digestivo. Y aparte los 7 azares, es muy chistoso que este tipo de sistemas de fibras contenga 7 azares, porque viene esa parte que bien mencionas, si no estamos relajados, digo, es difícil poder trabajar el movimiento intestinal, ¿no? Porque es extremadamente reactivo. Si tú ves a la vecina que te cae mal pasar, antes de decir algo, ya lo sentiste a nivel abdominal, ¿sí? Por la reacción que llega a tener.
tiene que ver con emociones, como bien decías, de estrés, de enojo. Obviamente por algo se decían reacciones viscerales, pero también tiene que ver mucho con qué tan aprensiva es la persona, ¿no? Cuando no quieres liberar algo. En un curso alguien decía, uno de mis instructores decía, es como quedarte y decir, esta caca es mía, ¿no? Y no nada más la caca literal, ¿no? La parte física, sino la parte mental. Y nosotros siempre decimos, somos lo que comemos, lo que digerimos y lo que no desechamos. Pero también en la parte emocional viene esto, ¿no? Lo que entra, lo que alcanzamos a asimilar y lo que no alcanzamos a sacar. Y yo creo que aquí, ¿cómo poder hacer para empezar a trabajar esta parte emocional, esta parte de la aprensividad? Y nos decías, bueno, cambiar esos parámetros, ¿no? Dejar de estar viviendo a lo mejor en el pasado, pero algún tip que puedas dar para esta condición. Bueno, como decías hace rato, es muy importante hacer conciencia que vivimos en una rutina, sometidos a la monotonía. Entonces también vivimos recreando y reproduciendo en nuestra cabeza los mismos pensamientos. Entonces, al segregar siempre, hacer segregar estas glándulas suprarrenales, las mismas emociones, también el cuerpo llega a ser como una especie de adicción. Entonces, claro, hay que romper ese círculo del pensamiento y la emoción, y solamente rompiendo ese ciclo vamos a poder cambiar las condiciones, porque pues toda enfermedad va ligada con la emoción. Ok, fíjate qué padre lo que dices, sí, que es como una adicción. O sea, a veces somos adictos a estar estresados. Así es, lo hacemos a tal punto que necesitamos siempre un poquito más y un poquito más, y siempre vamos a estar acercando situaciones en nuestra vida que nos hagan liberar ese estrés, y convertimos al cuerpo en el sirviente de la mente, cuando digo a la mente en el sirviente del cuerpo, cuando es al revés. El cuerpo debe servir a la mente. Y fíjate, en cuántica decimos que el cuerpo es la mente subconsciente, entonces está operando el 95%, o sea, las decisiones que nosotros tomamos es un 5% el que estamos conscientes y un 95% la mente subconsciente. Entonces, pues en este caso, imagínate qué importante romper ese ciclo de adicción a las emociones que tenemos. Ándale, o sea que la mayoría de nuestras decisiones las tomamos inconscientemente. Pues bien, con eso vamos a nuestra última pausa. Estamos obsequiando Biocon. ¿Tienes alguna duda? Comunícate con nosotros y recuerda que terminando Bioencuentro, ahorita a las 10, en unos cuantos minutitos, tienes una cita en Avenida de las Rosas número 400. Esto es en la colonia Chapalita. O si no estás en Guadalajara, a través de la página www.bio4.com.mx, te metes al área de capacitaciones para que no te pierdas la Universidad Bio, que va a estar muy interesante el día de hoy a las 10 de la mañana. Vamos a una pausa y recuerda que en Bio 4 estamos formulando el futuro. En el último bloque ya de Bioencuentro TV, entonces no te pierdas a las 10 de la mañana, en unos minutitos más, la Universidad Bio, aquí en Avenida de las Rosas número 400, o a través de la página de Bio 4 o de Biofísica. Incluso ahí también puedes ver la capacitación del día de hoy. Y bueno, Pedro, Virginia, tenemos más llamadas, vamos contestando algunas, porque también nos quedamos una parte muy interesante, esta parte emocional, la parte consciente, inconsciente, que a veces no lo sabemos por ahí manejar. Gracias a Yesenia Olivares Figueroa, que se comunicó con nosotros de aquí de Guadalajara, a Guadalupe Mercado de Tonalá, a Luis Manuel Trujillo de Tlaquepaque, a Manuel Alejandro Ramírez de Tonalá, a Laura Luquín de Guadalajara. Regina Rivera dice, ¿en cuánto tiempo se ven resultados tomando la congruencia por problemas de colon? Nos habla desde Morelia. Ok, bueno, considero que los resultados con los productos de Bio son muy rápidos. Tan rápidos que en algunos de los productos ves los resultados desde antes de tomarlos, ¿no? Como es el caso de Biopropóleo. Tú debes de tener los primeros resultados en cuanto a que mejore tu digestión y esto después del
primero, segundo día de haberlos tomado. Así es que ya empiece a trabajar. También hay que ver qué problema en colon tiene, ¿no? Así es. Sí, pero los primeros resultados los vas a ver que vas mejor al baño, que se va regulando un tanto tus evacuaciones. Eso lo ves muy rápido. Sí, que te vas desinflamando, es importante. Les recuerdo que si tienen alguna duda y no alcanzamos a contestarla aquí en el programa, pueden comunicarse al 31 26 78 90, que es el teléfono de Pure Life, o al 31 33 34 94, que es el teléfono de Bio 4. Y también para cualquier consulta, una duda, una asesoría, te puedes comunicar a esos teléfonos. Gracias a Felicitas Mora, que dice: tengo eructo seguido y después de comer cualquier alimento, síntoma de gastritis. Sí. Esa es una reversión de presión, exactamente. Efectivamente, Felicitas. Hay que empezar a trabajar ya mínimo con Biocon, ¿no? Si puedes toda la congruencia, mejor. Gracias a Salvador González Piña. Dice: por problemas digestivos, ¿se pueden llegar a presentar piedritas en los riñones? Bueno, hay una alteración de la función renal, por supuesto, porque hay una radiación de calor hacia los riñones, pero también le das más que filtrar al órgano, entonces por supuesto que sí hay una afección. Ok, entonces hay que trabajar aparato digestivo también cuando hay piedritas en riñones, es bien importante. Y bueno, Virginia, nos quedamos con esta parte emocional que entonces a mí me llamó mucho la atención esto, ¿no? De que el cuerpo tiene que ser el ¿qué? ¿Era? El sirviente de la mente. El sirviente de la mente, y no al revés, ¿no? No la mente, el sirviente del cuerpo. Pero ¿cómo empezar a controlar eso? Empezando siendo conscientes, nos decías. Sí, pues así como pusimos un ejemplo ayer en el programa de radio, que viene un señor en la mañana manejando en el tráfico, estresado, y de repente le viene un recuerdo que es un pensamiento, pero dentro del cerebro el cerebro no sabe si lo vive o si lo está recordando, entonces le hace segregar las mismas emociones. Entonces el recuerdo era de la pelea del día anterior con su jefe, entonces en cuestión de segundos este pensamiento, los neurotransmisores llegan al torrente sanguíneo, viajan los péptidos hasta las glándulas hormonales y segregan, ya está colérico y enojado en cuestión de segundos. Entonces imagínate, ya tiene a todo el cuerpo y por toda el torrente sanguíneo circulando esta emoción. Entonces pues a la larga esta emoción y estos patrones son muy fáciles de activar. Es como le decimos, cierta actividad cerebral es una huella que se activa muy rápido. Entonces precisamente para cambiar esa condición pues hay que respirar, decíamos ayer, ¿no? Respira para no reaccionar, porque es finalmente en ese que no somos conscientes, que no nos da un poquito la madurez de respirar, de analizar, de entender, porque todo es cuestión de entendimiento, que reaccionamos, y al reaccionar ya estamos dejando a la mente subconsciente, al cuerpo, que domine sobre la mente, entonces que domine sobre la vida. Fíjate, esta parte está muy bonita y decíamos precisamente ayer, primero, respira, ¿no? Para que entonces, decías Pedro también, que incluso que cambies la frecuencia vibratoria. O sea, si yo me enojé, obviamente no vamos a estar exentos de sentir un día enojo o preocuparnos, pero si ya me enojé, entonces ¿cómo empezar a estabilizar ese enojo, no? Exacto. Al final de cuentas las emociones también es un estado de frecuencia en el que nosotros nos encontramos, que las podemos ir cambiando. De hecho, nuestra forma de reaccionar lo podemos ir cambiando en base a las redes neuronales que nosotros vayamos formando o fomentando, ¿verdad? Cuando vamos creando nuevas redes donde tenemos diferentes formas de conducta, pues nosotros vamos cambiando, y son frecuencias vibratorias en donde nosotros decidimos si entramos o no entramos a esa frecuencia. En el momento de respirar, aparte de que oxigenamos en la parte física todo nuestro cuerpo, también cambiamos la frecuencia. Pues bien, chicos, fíjense, entonces queda de que aparte de trabajar la parte física, empezar a, si tengo un problema, si sé que traigo un pensamiento que no me gusta, detenerlo, ¿no? Y dos, respirar profundo, hacer una respiración profunda, oxigenar hasta la parte abdominal para cambiar la frecuencia, incrementar la presión de oxígeno y alcanzar a desinflamar los órganos que van a estar tensos
porque esas zonas en nuestro cerebro, por ese recuerdo y esa secreción de sustancias, tu cuerpo no sabe si fue ayer, si va a pasar, si está pasando. Mientras lo tengas en tu mente, para el cuerpo es presente. Ten eso muy en cuenta. Pues bueno, chicos, vamos con las últimas llamadas y un aviso muy interesante que tengo que darles. Gracias a Sofía Janet González, a Margarita Tzinsun, que nos hablan desde Guadalajara, y Hortensia Luna Hernández. Pues todos ellos ya están participando por Biocon. Y el mensaje que tengo que darles es que viene un viaje, Pedro. Viene un viaje a la Riviera Maya. Es un viaje muy bonito, es un viaje de líderes, es un viaje de liderazgo. Ahí está, mira, Ay, qué padre, ahí está el banner ya. Ajá, ya ahorita estaba Josh, estaba Javier, estabas tú misma diciendo que cuando nos íbamos a ir como staff para atender a todos los distribuidores que alcanzaron esa meta. Es un viaje muy bonito. Este no es como el instituto. El instituto fue un viaje de trabajo, es un viaje de esfuerzo. Este es un viaje más de placer. Sí trabajamos 1 hora o 2 horas allá porque tenemos una especie de convención con los líderes, pero realmente es un viaje de disfrutar todos juntos de esas playas maravillosas que son las playas de la Riviera Maya. Ay, pues padrísimo, Pedro. Por cierto, ahí ya vienen las bases para que te puedas ir tú a este viaje, que se va a dar por ahí finales de octubre, principios de noviembre, que son las fechas. Sí, las podemos consultar esas bases en la página de Bio, la página de internet, que es www.bio4.com.mx, y ahí puedes tener todas las bases para todos los distribuidores. Ahí pueden tener las bases del viaje. Y junto con el viaje, bueno, pues también viene una sorpresa que vamos a tener a partir, sí, ya estamos trabajando en ello. Es una sorpresa muy bonita, es un programa que solamente te puedo decir ahorita, diamante en 180 días. O sea, ¿cómo puedes llegar a nivel de diamante con ese estilo de vida de diamante, el estilo de vida de una verdadera libertad financiera, libertad en tiempo, libertad en dinero, con un cambio en la actitud, con un cambio interno, con un cambio en la familia, en solo 180 días? ¿Qué tal, Pedro? No, pues entonces hay que estar muy al pendiente de esta publicación o de este evento que va. Así es, lo vamos a tener aquí en el programa de televisión, lo vamos a tener en los programas de radio y lo vamos a tener en algunas páginas de Facebook que se los estaremos informando. No, bueno, entonces hay que estar muy al pendiente, porque si tú quieres ser también diamante en 180 días, pues ve cómo se hace. Va a estar padrísimo este programa, para que estés al pendiente de todas las publicaciones de los programas, tanto de radio como de televisión. Pues bueno, chicos, nos quedan escasos 3 minutitos, me parece. ¿Les parece si vamos haciendo la rifa? Y mientras, yo les digo que también nos escuchamos el día jueves a las 8 de la mañana en Radio Vital, con el programa de Biencuentro Radio, que también está muy padre, con su mano biofísica. Gracias. Los ganadores son Francisco Mora Barrera de Puebla. No importa, Francisco, puedes pasar al centro de distribución de Puebla por el Biocon, que ya vas a estar en el registro. Sí, el centro de distribución de Puebla está enfrente de Plaza Dorada, por Avenida Díaz Ordaz, exactamente enfrente hay un restaurante ahí que se llama La Vaca Negra, enfrente de Plaza Dorada. Ahí está el centro de distribución de Puebla. Ok, y Guadalupe Mercado, que es de Tonalá, también hay centro de distribución Bio 4 en Tonalá, entonces también lo pueden pasar a recoger donde mejor, más cerca les quede de su hogar. Sí, en Tonalá está por Avenida Patria y a 3 cuadras de Río Nilo, por Avenida Patria. Ok, pues entonces está Guadalupe Mercado y Francisco Mora. Nada más les pido que por favor pasen con una identificación y no dejen pasar más de un mes para recoger su obsequio. Pues bueno, muchas gracias a Virginia, que muy padre la parte emocional. Virginia, si les quieres dar ya el último mensaje. Ay, pues muchas gracias por la invitación, Gaby, un placer como siempre. Bueno, sí, yo los voy a dejar con esta frase que dice: de la calidad de tus pensamientos depende tu calidad de vida y por lo tanto las condiciones de tu cuerpo. Ay, qué bonito, digo, está muy padre para reflexionar. Muchas gracias también al pionero de la biofísica en México, Pedro Rubalcaba. Muchas gracias, Gaby, gracias a todos.
Pues bueno, yo soy Gaby Rubalcaba. Recuerden que nos vemos el siguiente martes en punto de las 9 de la mañana, que vamos a tener un tema muy bonito también. No te lo puedes perder el siguiente martes. Muchas gracias a Xavi y a todos los chicos que estuvieron ayudándonos aquí, al buen Josh. Nos vemos el siguiente martes y recuerda que si no es Bio 4, no es biofísica.